Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Maracayo. Soy estudiante de la Universidad Central del Este. Estudio Ingeniería Electromecánica y actualmente estoy cursando con el maestro Walter Henry la materia de Laboratorio de Termodinámica. El primer tema que vamos a exponer del manual es la presión. La presión en cualquier punto de la frontera de un sistema es la razón de la fuerza normal ejercida sobre una área. Es una propiedad intensiva. En el sistema internacional se utiliza el Pascal, definido como Newton por metro cuadrado. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplican determinadas fuerzas resultantes sobre una línea. Aquí puse o traté de poner un pequeño ejemplo de un pistón de un sistema de combustión interna, de la manera en la cual el pistón ejerce una presión sobre esa superficie de maneras perpendicular, como dice, tanto verticales como horizontales. Lo demás parte del objeto vendrían siendo las válvulas. Existen varios tipos de presiones. Está la presión absoluta, la presión relativa, la presión manométrica positiva, la presión manométrica negativa, la presión barométrica atmosférica. Y la vamos a ir viendo una a una. La presión absoluta es la presión en un punto determinado del sistema, ya que se mide con respecto a una presión igual a cero. Como podemos ver en cada uno de los puntos establecidos en este diagrama, en este dibujo, lo que quiere dejar dicho es que la presión se está midiendo desde ese punto hacia donde se quiera medir, calibrado a cero o en cero. La presión relativa, PREL, es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica. La lectura de un manómetro puede ser positiva o negativa. Un ejemplo de un manómetro vendría siendo este que coloqué aquí en forma de GIF, o sea, tiene una animación para ver cómo funciona. La presión relativa se mide con un instrumento llamado manómetro. Estos instrumentos consideran como valor cero la máxima presión atmosférica al nivel del mar. Por lo tanto, cuando se lee el valor de presión que se indica en un manómetro, en realidad corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La siguiente es la presión atmosférica positiva. Es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica, siendo la del sistema mayor que la presión atmosférica. En este caso, la presión absoluta del sistema se calcula como lo vemos en ese ejemplo: presión atmosférica máxima y presión atmosférica mínima. Presión manométrica negativa es la presión que se presenta como cuando la presión atmosférica es mayor que la presión absoluta. En un sistema comúnmente se conoce como la presión vacuométrica. La presión absoluta de un sistema cuyo valor presión manométrica es negativo se calcula con la siguiente ecuación. La siguiente, que es la presión barométrica o atmosférica, es la presión que se ejerce en la atmósfera. Se conoce como presión barométrica debido a que puede ser determinada utilizando un barómetro de Torricelli. Su valor depende de la ubicación geográfica y el clima local. O sea, la presión atmosférica puede variar de acuerdo a la región, como por ejemplo en estos países
como nosotros que estamos colocados en el centro del Caribe, la presión atmosférica no es lo mismo que la midamos en los Andes, que es en Argentina o en el Himalaya o en el mismo Estados Unidos, para no irnos tan lejos. Eso quiere decir en qué puede variar la presión atmosférica. El barómetro de Torricelli. El barómetro de Torricelli es el instrumento que se puede utilizar para medir los valores de la presión atmosférica. El barómetro fue inventado por Evangelista Torricelli en el 1643. Torricelli fue un físico y matemático italiano que vivió durante el siglo XVII. Fue contemporáneo de Galileo Galilei y alumno suyo en los últimos meses de vida de este. Torricelli demostró que el aire que nos rodea, es decir, la atmósfera, tiene peso. Para ello se valió de un tubo abierto de uno de sus extremos de 850 milímetros de longitud y le rellenó al máximo con mercurio. Al colocarlo en posición vertical, con la boca introducida en un recipiente abierto y relleno de mercurio, también observó que el nivel del mercurio en el interior del tubo bajaba hasta la altura de 760 milímetros. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Es una explicación del primer tema del manual de laboratorio de termodinámica. Muchas gracias.